Porque si no hay personas con las cuales se puede hablar, y si no hay confianza para hablar, difícilmente habrá diálogo. Claro. Entonces el diálogo queda falto de sustancia y de personajes. ¿Qué pasó? ¿Por qué Eduardo Fernández no reaccionó posteriormente? Y te advierto que el presidente Chávez lo ha recordado muchas veces en eventos públicos y a mí me lo ha dicho muchas veces igual. Pues mira, yo no sé si tú recuerdas que esa conversación comenzó tensa, como tú dices, porque había una cierta confusión. El presidente dijo, yo les agradezco mucho que ustedes hayan venido. Yo pedí una aclaratoria y dije, a mí me dijeron que usted nos había llamado. Es decir, esa reunión comenzó por una invitación del presidente. Y a mí me parece que en una democracia, el primer responsable del diálogo es el jefe del Estado, es el jefe del gobierno. Y yo no sé si tú alcanzaste a oír el final de la conversación mía con el presidente, en donde yo le dije, si me permite que le deje una sola recomendación. Le dije, yo le ruego que nunca olvide que el presidente de la República tiene que ser un factor de unidad nacional, que el presidente tiene que ser jefe del Estado, que tiene que ser presidente de todos, de los que votaron por usted y de los que no hemos votado por usted, que usted tiene que ser una referencia nacional. Desgraciadamente yo creo que en la estrategia del presidente estaba ser jefe de su partido, hacer un gobierno para su partido y hacer un gobierno que no estableciera canales de diálogo. Pero el diálogo debe darse especialmente en los escenarios institucionales. Yo creo que el escenario del Parlamento es un escenario ideal para el diálogo. Ahora, y te agrego un solo comentario final. El ejemplo que acaba de dar el presidente Obama. El presidente Obama perdió las elecciones, asumió la responsabilidad de la derrota del gobierno e inmediato dice, yo estoy dispuesto a conversar con la nueva mayoría para que discutamos la agenda nacional y nos pongamos de acuerdo. Por eso pienso, a propósito de esto que estamos hablando, que el presidente tiene la principal responsabilidad. Sí. Y yo te digo que el presidente asumió esa responsabilidad cuando convocó, porque realmente fue él el que convocó esa reunión en Fuerte Tiuna. Y creo que fue una buena demostración de que quería abrirse al país. Yo no consigo, por ejemplo, a Betancur hablando con la gente que se alzó pocos días después. No lo consigo. Hugo Chávez lo hizo. ¿Con quién? Porque ninguno de los que tú mencionaste nos habíamos alzado. No. Yo nunca me he alzado. No. Con los que se alzaron en la época de Betancur. Digo, pero sí, ahora cuando se alza... No. Tú no. Pero sí los sectores que habían... Porque luego Chávez llamó también a conversar a la gente, sectores empresariales, etcétera. Y yo creo... empezaron a preparar inmediatamente el golpe petrolero, ¿no? Mira. Pero no nos caigamos en este... Pero termino. Acaba de hacer IFEDEC, que es la institución que yo presido en este momento, un foro en Guayana. Y fue la gente del gobierno regional, y fueron los sindicalistas, y fueron los políticos. Y yo me sentí feliz, pues yo decía, esto es lo que deberíamos dar nacionalmente, un ejemplo de que el presidente de la República convoque a los representantes de los sectores empresariales, a los representantes de los partidos políticos, y pueda haber un diálogo para resolver los gravísimos problemas que tiene el país. Vamos a ir al punto que tú planteaste también, que es muy importante. A partir del 5 de enero se reúne la nueva Asamblea Nacional. Va a tener presencia de la oposición. Es bueno recordar que la ausencia de la oposición se debió a un inmenso error que cometió la oposición 5 años atrás. Ahora se corrige ese error, hay una buena representación. Tú señalas que es la oportunidad de establecer un escenario para el diálogo. Yo lo creo también. Ojalá. Vamos a hacer una pausa y al regresar podemos profundizar en este aspecto. ¿Cómo no? Estás viendo José Vicente Hoy. Eduardo, el escenario a partir del 5 de enero. La nueva Asamblea Nacional, con presencia de la oposición, negativo, positivo.
¿Qué posibilidades hay? Yo creo que hay dos o tres hechos muy positivos que surgen de la elección del 26 de septiembre. Primero, una asamblea más representativa, una asamblea más plural y una demostración de que el país en el fondo de su corazón está pidiéndole a los líderes políticos menos pleito y más soluciones. Oiga, vale, dejen esa peleadera, dejen esa mentadera de madre. Trabajen, por favor, en beneficio de que nos resuelvan los problemas. Y yo recomendaría vivamente, al fin y al cabo, tú y yo hemos sido parlamentarios muchos años, una agenda que tiene que poner en primer lugar cómo nos ponemos de acuerdo para una política nacional de seguridad que le devuelva al venezolano el derecho a vivir tranquilo. Pero ¿cómo enfoca todo ese tema? Yo creo que se puede hacer, mira, si lo hicieron en otros países, ¿y cómo se puede hacer? Un gigantesco esfuerzo educativo, mejorar la calidad y la confiabilidad de los cuerpos policiales y el equipamiento de los cuerpos policiales, demostrarle al país que nos estamos uniendo para derrotar a las bandas que amenazan nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, y que se convierta eso en una prioridad nacional. Vamos a trabajar juntos y que el presidente de la República, utilizando una figura muy buena que hay en la Constitución de la República Bolivariana del año 2000, del año 1999, que es el Consejo de Gobierno, donde se reúnen todos los gobernadores y todos los alcaldes, que no vayan allá a pelear, que vayan a conversar cómo sumen esfuerzos el alcalde metropolitano Antonio Ledesma y el gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, y los gobernadores más amigos del presidente y los alcaldes, en un gran esfuerzo nacional para resolver el problema de la inseguridad. Pero así como ese, el otro gran problema que yo pondría en la agenda del país es la reactivación de la economía. Tenemos 2 años con la economía estancada. Todo pronostica que no vamos a mejorar mucho. Los voceros oficiales del gobierno, de la política económica del gobierno, dicen que vamos a crecimiento cero, o sea que no vamos a seguir para abajo. Pero eso no es suficiente. Nosotros podríamos concertar una política que permita que la economía venezolana florezca y que haya empleo y que haya riqueza para que todos podamos vivir mejor, porque se está empobreciendo el país. Entonces, un diálogo franco, un diálogo abierto, una conversación entre todos los factores. ¿Qué medidas tenemos que tomar para salir de la recesión? Te pregunto algo, Eduardo. Eso que tú dices, yo creo que lo comparte la mayoría de los venezolanos, ¿no? Ese enfoque de los problemas concretos, dar respuesta a los problemas que afectan directamente a la colectividad. Ahora, así como puede haber matices en el gobierno en cuanto a la manera de asumir esos temas, también lo hay en la oposición. ¿Tú crees que hay suficiente capacidad en la oposición para ir al diálogo, pues, de asumir el diálogo? Yo he oído a voceros calificados de la oposición que han manifestado disposición al diálogo. Y yo creo que el gobierno tiene que cogerles la palabra, a lo mejor incluso reservar al presidente para una instancia ¿Pero quiénes son superior. Esos voceros? Porque yo hasta ahora no los he escuchado. Yo por ejemplo, el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez, ha manifestado claramente su disposición al diálogo, pero además Julio Borges, que es presidente o coordinador general del partido Primero Justicia, ha manifestado disposición al diálogo. Tú y yo conocemos a Ramón Guillermo Aveledo. Ramón Guillermo Aveledo ha prestado un servicio muy importante como facilitador de un entendimiento, y yo creo que él podría ser una persona dispuesta, estoy seguro que estaría dispuesto a un diálogo serio, a un diálogo con una agenda seria, a un diálogo que sea transparente ante los ojos del país y que permita que se vayan encontrando caminos para resolver los problemas. 2 años de estancamiento económico es demasiado grave. 2 años de inflación. Tenemos un proceso de inflación la más alta de América Latina, la más alta una de las más altas del mundo. Tenemos que enfrentar eso, José Vicente. Yo estoy seguro que además le convendría a todos los factores que el país mejorara, porque la sensación que yo estoy teniendo, y te la quiero decir con toda sinceridad y con toda franqueza, es que estamos al borde de la anarquía. Yo siento que el gobierno está perdiendo el control de la situación nacional y siento que todavía no ha madurado una alternativa suficientemente amplia, clara, responsable para asumir la tarea en caso de que el gobierno se declare incapaz de manejar la situación que tiene por delante.
Pero veo Bueno, que... esa no es la visión que impera en el gobierno. Bueno, más vale que se den cuenta, porque Bueno, después de 2 años de estancamiento económico, con esta inflación que tenemos, con la inseguridad desatada como está, con los servicios públicos colapsando, pero es que no vemos lo del metro, es que no vemos lo de la electricidad, es que no vemos una serie de cosas que se están planteando, que exigirían. Además, no vemos lo que dijo el pueblo el 26 de septiembre, porque el gobierno sacó 5 millones de votos después de los 7 que había sacado el presidente en su elección presidencial. Y el electorado eran 17 millones y medio y sacó apenas 5 millones. Yo creo que lo normal en el gobierno, y permítanme que dé una recomendación, es haber revisado su estructura y formar un gobierno de amplitud que permita enfrentar estos problemas y resolverlos, porque lo que está en juego es demasiado trascendente y demasiado grave. Entonces no podemos seguir en pleitos chiquitos y subalternos. Hay capacidad y voluntad de la oposición para... Ojalá la haya. Yo no soy un vocero autorizado de la oposición. Yo soy un venezolano que está dirigiendo un centro de políticas públicas, que estoy observando los acontecimientos y que tengo derecho a reclamarle tanto al gobierno como a la oposición. Por favor, señores, dialoguen. Vamos a ver cómo se crean unas políticas de consenso que permitan que el país salga hacia adelante. ¿Tú lo has planteado en la oposición? A todo el que me pasa por delante se lo planteo con la misma franqueza, con la misma sinceridad y con el mismo respeto que lo estoy planteando en este programa. Yo creo que es indispensable que se acabe la pirotecnia verbal, que se acaben tantas agresiones y tantos insultos y que en cambio se busque un camino de entendimiento para que el país salga adelante. Y yo te pongo un ejemplo que tú lo conoces muy bien porque lo has estudiado tanto o más que yo. España después de Franco. Oye, se pusieron de acuerdo desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y España tuvo una cantidad de años de gran progreso. Venezuela podría progresar mucho. Yo tengo confianza en que este país puede salir adelante, pero mientras sigamos perdiendo el tiempo en tanto pleito intrascendente, pues no vamos a corregir los problemas que están afectando a la población. Un venezolano que está caminando por allá por el Guarataro quiere tener un empleo moderno, productivo, bien pagado, quiere tener dinero para poder comprar sus cosas. Estas Navidades la gente está llegando con la situación económica muy comprometida y muy apretada. Eso no es bueno para la estabilidad del sistema institucional democrático venezolano. Hay que dialogar, hay que encontrar soluciones a los problemas y hay que dar una lección de pedagogía al país, de que en el Parlamento no nos caemos a golpes, sino que en todo caso debatimos argumentos con seriedad, con respeto y con altura, me parece. ¿Tú serías capaz de asumir eso que estás explicando en los mismos términos, hacia afuera? O sea, no en el marco de un programa, sino tomando también la iniciativa de conversar con distintos factores de la oposición. Nosotros estamos en el IFEDEC promoviendo capítulos en todo el país. Y a donde quiera que yo voy, a donde quiera que me inviten a un programa de televisión, yo digo, señores, la estrategia de la confrontación sistemática, la dialéctica de la confrontación le está haciendo mucho daño al país en general, pero a los actores políticos los está desgastando también. Yo creo que el país reclama que tengamos un poco más de madurez y un poco más de conciencia y que veamos cómo resolvemos los problemas de la gente, porque al fin y al cabo, ¿para qué es la política? Para que la gente viva mejor. No para que los políticos vivan mejor, sino para que el ciudadano común viva mejor. Entonces ustedes, señores, a quienes les hemos dado nuestro voto para que nos representen en la Asamblea Nacional, no los queremos ver de boxeadores, los queremos ver allí en armonía patriótica, en nombre del país, viendo a ver cómo se resuelven estas dificultades, porque está en juego el destino del país. Y si no manejamos bien las cosas, quién sabe qué circunstancias se pueden presentar que después las vamos a tener que lamentar y que llorar, ¿no? Te pregunto, Dardo, generalmente detrás de lo que dice un político siempre hay una sospecha, ¿no? La sospecha en este caso es que, no faltará quien lo diga mañana o pasado, que Eduardo Fernández aspira nuevamente a ser candidato presidencial. Pues mira, José Vicente, estoy ya tan concentrado en mi trabajo que estoy haciendo en el IFEDE que de verdad, no he pensado para nada en esa alternativa y en esa hipótesis. Creo que además el tema de la candidatura presidencial no es el que importa en este momento. Está en la calle ya.